y ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, como todas las semanas, aquí conectándonos para platicar algunos temas relacionados con la historia de Puebla. El tema es muy amplio y yo quería un poco hoy hacer referencia a los obispos, o por lo menos a 4 de los obispos más importantes que tuvo, digamos, al frente del episcopado de Puebla de Los Ángeles. Entre 1525, 1531, cuando se funda la ciudad, y comienzos del siglo XIX, es decir, todo el periodo colonial, Puebla tuvo 22 obispos. Y hasta el día de hoy, Puebla ha tenido 42 entre obispos y arzobispos. A partir de comienzos del siglo XX ya se convirtió en arzobispado y llegamos hoy a 42. De estos 22 obispos, muchos destacaron fundamentalmente, pero hoy yo me referiría básicamente a los 2 obispos de mayor trascendencia del siglo XVII y 2 obispos muy importantes que hubo en el siglo XVIII. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a don Juan de Palafox y Mendoza, que estuvo al frente del solio episcopal entre el 3 de octubre de 1639 y el 24 de noviembre de 1653, a don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sagún, que va a estar al frente durante muchos años entre el 2 de junio de 1676 y el 1 de febrero de 1699, a don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, ya para el siglo XVIII, que va a estar al frente en la silla episcopal entre el 20 de mayo de 1743 y el 28 de noviembre de 1763, para finalizar con Francisco Javier Fabián y Fuero entre 1765 y 1773. Ahora bien, vayamos por partes. Nosotros siempre hacemos referencia y tenemos como en un punto de referencia muy importante para Puebla la figura de don Juan de Palafox y Mendoza, que justamente una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad, digamos que divide entre el norte y el sur la nomenclatura urbana, es Juan de Palafox y Mendoza. Juan de Palafox y Mendoza nació con el siglo, digamos, en el año 1600, era un miembro muy importante de una familia de la nobleza aragonesa, hijo del marqués de Ariza. Él realizó estudios en Salamanca, en donde obtuvo el bachillerato en cánones. En 1629 fue ordenado sacerdote, continuó sus estudios y en 1638 obtuvo el doctorado en Sagrada Teología. En 1639, es decir, siendo muy joven, con 39 años de edad, fue designado obispo de la diócesis de Puebla, de Los Ángeles, en donde va a llegar en 1640. La labor que realizó al frente del episcopado, del obispado, fue sumamente importante, dejó una huella enorme, de enorme trascendencia, digamos. No solamente fundó el Colegio de San Luis, estableció las constituciones de los colegios de San Juan, San Pedro y San Pablo, sino que va a, digamos, sacarle del lugar del patrimonio, del control de las parroquias que tenían las órdenes mendicantes, y predicadores, para que pasaran dentro de la órbita del diocesana, por decirlo así. En 1646 va a donar al seminario tridentino su biblioteca personal, que tenía aproximadamente 5.000 volúmenes, y acá lo interesante es, eso es increíble, digamos, los libros en esa época eran Claro. verdaderamente costosos. Estamos hablando de 5.000, pero no lo deja como un espacio cerrado, sino lo que él plantea es que este material fuera de consulta abierta para todos aquellos que quisieran leer. Es cierto, la mayor parte del material que contiene esta biblioteca era sobre temas de carácter religioso.
pero esta va a ser la base de lo que después va a constituir la Biblioteca Palafoxiana, que en 1767, con la expulsión de la Orden de Jesús, la mayor parte de la biblioteca del Colegio Carolino va a pasar a formar parte de la biblioteca que nosotros conocemos hoy como la Biblioteca Palafoxiana, en donde se concentran verdaderos e importantísimos incunables. También hay que reconocer que a partir de 1640, cuando él llega, se encuentra con una catedral que estaba en construcción desde 1575, no se había podido terminar y le pone mucho énfasis, mucho de su parte, y sin haberse terminado, en 1649 la va a consagrar. Todavía faltaba la fachada delantera, no estaban construidas ninguna de las dos torres que nosotros conocemos el día de hoy. Pero se consagra y empieza a funcionar como el templo más importante. Inmediatamente después, él se va a convertir en virrey transitorio y es trasladado a la metrópoli, al burgo de Osma, en donde se va a convertir en obispo, donde reposan sus restos. Él va a morir en 1659 con apenas 59 años de edad. El segundo obispo al cual yo me quiero referir, quizás mucha gente no lo conozca, don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún. Él va a estar a finales del siglo XVII. Él nace en la ciudad de Palencia, en Castilla la Vieja, en 1637, igual que Palafox estudió en Salamanca, en donde obtuvo el grado de Sagrada Teología. En 1672, esto es muy interesante, en 1672 fue nombrado obispo de Chiapas en San Cristóbal, pero antes de marcarse lo cambian y lo mandan como obispo de Guadalajara. En la diócesis de Guadalajara, él llega en 1673 y 3 años después lo trasladan a la diócesis de Puebla, que en agosto de 1677 va a tomar posesión. ¿Cuál fue la actividad de este obispo tan importante para Puebla? En primer lugar, continuó con la construcción de la catedral y él va a edificar a su costa la torre norte de la catedral, que es la que tiene campanas, y que alcanzó una altura de 72 metros, siendo las torres de una iglesia colonial más alta en todo el territorio novohispano. Se interesó en la decoración del interior de la catedral, decoró la capilla de los reyes, el altar mayor, fundó el colegio de infantas de la iglesia catedral, engrandeció el colegio del Beaterio de Santa Rosa de Lima, amplió y reedificó el oratorio de San Felipe Neri. A este obispo le debemos, el revestimiento en Talavera poblana de lo que nosotros conocemos hoy como el patio de los azulejos del convento de San Felipe Neri, o la Concordia, como nosotros también le llamamos. Dirigió la diócesis durante 21 años y falleció a la edad de 68 años el 1 de febrero de 1699. El siglo XVIII es un siglo diferente al XVII. No va a pasar, mientras el XVII fue un siglo esplendoroso de expansión, de crecimiento, pujante para la ciudad de Puebla, el siglo XVIII va a ser todo lo contrario. Va a ser un siglo muy complicado, va a ser un siglo en donde el estancamiento y el retroceso de la ciudad es muy marcado. La ciudad pierde el 50% de su población entre finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, por diversos factores, por inmigración, por fuertes epidemias. Y a mediados del siglo, en uno de los periodos más complejos, va a asumir el obispado don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, que va a estar al frente de la silla episcopal entre 1743 y 1763. Podemos decir que don Domingo Pantaleón nació en las Islas Canarias,
en 1683, estudió en Valladolid, no le voy a dar demasiados detalles en estos momentos, y en la Universidad de Ávila. En 1708 fue ordenado sacerdote. Él ocupó diversos pueblos en la administración de la Iglesia metropolitana, y el año de la gran pandemia, de la gran epidemia de tifo, conocida en el territorio novohispano como el Matlazáhuatl, él fue designado para ocupar el solio el solio episcopal de Santo Domingo, de Santo Domingo, que era la más antigua o la primera del Nuevo Mundo. En 1743 deja Santo Domingo y fue trasladado a la ciudad de Puebla. Ahí él hace su entrada, digamos, majestuosa ese año, en 1753, y, va a desarrollar una actividad episcopal y política sumamente intensa. Digamos, edificó diversas escuelas, diversos templos. Él va a rescatar la figura de Palafox y Mendoza, la va a tratar de enaltecerla, continuar con su accionar, va a obligar a diversas órdenes religiosas que seguían teniendo curatos dentro de la jurisdicción del obispado para que pasaran a ser controladas por el clero diocesano. Vuelve a engrandecer el colegio de San Pedro y de San Juan, edificó el colegio de San Pantaleón, e incorporó al seminario tridentino palaciano, y después de haber gobernado la diócesis durante 20 años, va a fallecer en Puebla a los 80 años de edad, el 28 de noviembre de 1763. Finalmente, para no extendernos demasiado, nosotros podemos decir que el segundo gran obispo de mayor trascendencia durante el siglo XVIII va a ser don Francisco Fabián Fuego, que no es cualquier arzobispo, no es cualquier obispo. Es decir, a él le tocó la expulsión de los jesuitas. Él de alguna manera estuvo directamente ligado con la política real de los Borbones en la expulsión de los jesuitas. Él va a nacer en Aragón el 7 de agosto de 1719, va a estudiar en Alcalá de Henares y va a ser ordenado sacerdote, y también va a ocupar diversos puestos dentro de la mitra metropolitana. Él es interesante porque, en 1764 ya es designado para ocupar el episcopado angelopolitano, y durante su administración le va a tocar la expulsión de la Compañía de Jesús. Él va a asumir la educación de todos estos pequeños y jóvenes que estaban bajo la administración de los jesuitas, y con los juaninos se va a dedicar a llevar adelante. Va a construir la torre sur de catedral, que se va a inaugurar en 1768. La torre sur es la que no tiene campanas, también de 72 metros de altura. Y en 1773 es promovido al arzobispado de Valencia, en donde muere en 1803 a la edad de 80 años. De esta manera nosotros podemos ver de una manera muy sintética 4 de los obispos más importantes, de mayor trascendencia, que tuvo el obispado de Puebla a lo largo del periodo colonial. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues son prácticamente 4 etapas, ¿no? De la vida de nuestra ciudad y estos personajes. A mí siempre me sorprende el campo cultural, podríamos decir, de cada uno de estos personajes. Sí, sí, sí. Cómo se forman, ¿no? En qué contexto viven, todo lo que tuvieron que pasar. Sí, son grandes líderes, pero eran ilustrados tremendos. Don Francisco Javier de Fabián y Fuero era un ilustrado. Claro. Eso es muy, muy interesante. Las grandes bibliotecas ilustradas las tenían los obispos, a pesar de que muchos de los materiales estaban en el índex de libros prohibidos. Claro. No se leen, no se pueden saber qué es lo que dicen, claro, para poder suponer, teóricamente. Eso se me hace increíble, ¿no? Es decir,
por un lado están en el índex, pero ellos tenían el acceso, se quedaban para ellos solitos. Claro. Eran envidiosos, no compartían. Eso me hace acordar a una novela de Pérez Reverte, Hombres Buenos. Claro. En donde justamente se plantea el problema de la enciclopedia, en donde la Iglesia española se opone y el rey dice, no, antes de oponernos veamos de qué se trata. Claro, pues hay que ver, ¿no? Claro, esa es la idea de un ilustrado. Sí. Qué maravilla. Doc, muchísimas gracias, como siempre un placer, le mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y bueno, recordarle a toda la audiencia que todas las columnas del doctor Miguel Ángel Cuenya están en YouTube, búsquelas, compártalas, regálenos un pulgar arriba para que podamos seguir compartiendo todo el conocimiento del doctor Miguel Ángel Cuenya. Muchas gracias, Doc. Nos vemos.